Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios de este domingo trata el tema de la sanación de una enfermedad que en tiempos de Jesús era una enfermedad terrible, la lepra. La lepra que iba pues destruyendo el cuerpo de la persona, lo iba aniquilando, lo iba pudriendo. Es una enfermedad que se consideraba en tiempos de Jesús y antes en el Antiguo Testamento una maldición de Dios. Consideraban que el que estaba leproso era un maldito y que Dios lo había castigado con esa enfermedad porque habría hecho algún pecado muy grave, claro. Entonces, el que tenía esa enfermedad de la lepra, pues era una persona marginada de su propia familia, no podía vivir con su familia, porque es una enfermedad contagiosa, no podía vivir en un pueblo, en una ciudad, tenían que vivir en el campo, alejados de todos, no podían acercarse a nadie, y si cuando iban de un lado para otro se encontraban con personas, tenían que gritar: leproso, leproso, para que la otra persona no se acercara a ellos. Y como eran considerados unos malditos, pues tampoco podían ir a la sinagoga a rezar y menos aún al templo de Jerusalén. Era una enfermedad que a la persona la ponía en una situación de marginalidad total, ¿no? Solo podían vivir en grupos, en el campo o en cuevas, entre ellos, esperando que la enfermedad avanzara en su cuerpo y los matara. Bien, pues el Evangelio nos dice que yendo Jesús camino de Jerusalén, a lo lejos, claro, a lo lejos y a gritos, 10 hombres leprosos que lo reconocieron, que habían escuchado hablar de Jesús, de sus predicaciones, de sus enseñanzas, de sus milagros, se atrevieron a decirle al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Y el Señor, al verlos y reconocer que eran leprosos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué los manda el Señor a los sacerdotes? Porque cuando uno quedaba curado,
tenía que presentarse a los sacerdotes del templo de Jerusalén y entonces ellos certificaban la curación, la sanación de esta terrible enfermedad. Entonces vemos estos hombres leprosos, enfermos en su cuerpo, pero que se dirigen al Señor. Nosotros no estamos leprosos, ¿eh? Ahora la lepra se trata de otra manera, ¿no? Pero detrás de cada milagro de sanación del cuerpo hay un significado profundo que nos indica que también necesitamos ser sanados, curados de la enfermedad del alma. Porque el hombre, la persona, no es solamente carne, no es solamente cuerpo, tiene un alma inmortal que nos hace semejantes a Dios, ¿no? Y la lepra que mata la vida espiritual, la relación con Dios, con los demás, es el pecado. El pecado es como la lepra del alma. Cuando nosotros pecamos gravemente y no nos arrepentimos y mantenemos esa situación de pecado, es como si estuviéramos leprosos, no en el cuerpo, pero sí en el alma. Necesitamos también acercarnos al Señor, gritar al Señor, o sea, orar, llamar a Cristo, porque el único que puede sanarnos y liberarnos del pecado y de las malísimas consecuencias del pecado en nuestra vida es Dios. No hay otro. Ni ningún médico, ni ningún psicólogo, ni ningún psiquiatra, ni nadie. Es el Señor. También nosotros tenemos que aprender de estos leprosos del Evangelio a acercarnos a Cristo, a gritarle a Cristo. Ten compasión de mí, Señor, que soy un pobre pecador. El reconocer el pecado ya es el primer paso de liberación y de sanación del pecado. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer que somos pecadores e incluso pensar que somos buenísimos, que son los demás los que tienen que arrepentirse porque nosotros lo hacemos todo muy bien. Eso es la peor enfermedad. Porque no hay peor enfermo que el que no reconoce su enfermedad. El enfermo que no reconoce su enfermedad no se curará nunca, porque piensa que está bien sanito. Que no sea así entre nosotros. Y Jesús, al verlos, les manda a los sacerdotes. Al enviarlos a los sacerdotes, ya les está diciendo el Señor de una manera indirecta, vayan a los sacerdotes porque van a ser sanados. Pero ¿dónde está el mérito de estos leprosos? En que creen a Jesús. En la fe. Por eso Jesús dirá al final, tu fe te ha salvado. En que creen en la palabra de Cristo. Ahí está el mérito. Porque Jesús les dice, bien, sí, vayan a los sacerdotes, vayan a presentarse a los sacerdotes. Estos hombres podían decir, pero ¿cómo vamos a ir a los sacerdotes? Si nos presentamos así en Jerusalén, salimos a patadas de ahí. ¿Cómo vamos a ir así a los sacerdotes? Porque el Señor no les dice, quedarán sanos, no, vayan. Su mérito está en que creen. Y al creer en la palabra de Cristo, mientras iban de camino, quedaron limpios. La fe. La fe. El Señor siempre resalta la importancia de la fe en la palabra del Señor, en la persona de Cristo. Quedan los 10 sanados, los 10 quedan curados, pero aquí se revela ahora la miseria humana, ¿no? Lo mezquinos que a veces somos los seres humanos, ¿no? Se curan los 10, pero solo uno vuelve a darle gracias a Jesús cuando se ha visto sanado. Uno. Solo uno. ¿Y los otros 9? Preguntará Jesús. ¿Y los otros 9 acaso no han quedado sanados?
la miseria humana. Quedan sanados, no son capaces de ir a Jesús y decir gracias, Señor. Por tu palabra hemos sido curados. Solo piensan en sí mismos, en sus propios intereses, en su vida. No piensan en agradecer ni a Dios, ni a Cristo, ni a nada. Tratan a Jesús como a cualquier curandero. No reconocen a Jesús, al Hijo de Dios. Uno sí. Uno sí reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y por eso se vuelve alabando a Dios a grandes gritos, o sea, lleno de entusiasmo, imaginémoslo, saltando, cantando, diciendo gracias Señor, alabado seas Señor, bendito seas Señor, qué grande eres, ¿no? La alabanza al Señor. Se postra a los pies de Jesús, está indicando adoración. Reconoce que en este hombre, Jesús de Nazaret, este hombre no es un hombre cualquiera, porque su palabra tiene poder para sanar, para salvar. Reconoce a Cristo como Hijo de Dios, por eso lo adora, se pone de rodillas delante de él, rostro en tierra, dice el Evangelio, rostro en tierra. Como a veces ocurre aquí en nuestra catedral o en la capilla del Santísimo, a veces venimos a la adoración al Santísimo y siempre a veces nos encontramos a un hermano, a una hermana, con la frente en el piso, ¿no? Adorando al Señor en la Eucaristía, rostro en tierra, dándole gracias. Bueno, pues en este leproso se han producido dos curaciones, la del cuerpo y la del alma. El cuerpo ha quedado sano y el alma también. ¿En qué se nota que el alma de este hombre está sana, está viva, tiene salud, está salvada? ¿En qué? En que alaba a Dios, adora a Dios y le da gracias al Señor. Los otros 9 han sido curados solos del cuerpo, pero nada más. Su alma sigue tan oscura como antes. Han sido curados solamente del cuerpo y de esa enfermedad. A lo mejor al día siguiente cogieron una gripe y se murieron, no lo sabemos. Claro, porque cuando escuchamos los milagros de curación del cuerpo, no tenemos que pensar, Jesús ha curado a estos leprosos, ya jamás tuvieron ya ninguna enfermedad. No, les curó de la lepra, pero a lo mejor les vino un cáncer después, o se les declaró, o tuvieron un accidente y un carro con caballos les arrancó una pierna a alguno de ellos. Claro, no tenemos que pensar que porque el Señor hace un milagro de sanación ya no me voy a enfermar nunca más. Y morirían, claro, y morirían. Pero a este quedó sanado en su alma, en su espíritu, porque reconoció el poder de Dios, reconoció la grandeza del Señor, alabó, adoró y dio gracias. Cuando estamos sanos espiritualmente, sale eso de nosotros, la acción de gracias a Dios. Y el buen cristiano, el cristiano sano de alma, agradece a Dios por todos los detalles de la vida, porque su fe le hace ver la presencia y la acción de Dios hasta en las cosas más chiquitas, más pequeñas. Es un hombre agradecido, da gracias a Dios porque sabe que al fin y al cabo todos los dones que recibimos vienen de Dios. Vienen de Dios a veces a través de otras personas o a través de acontecimientos, pero todo procede de la bondad de Dios. El que tiene fe lo percibe, el que no, no.
El cristiano sano de alma adora a Cristo. Y por eso se toma muy en serio la Santa Misa, donde damos un culto de adoración y de acción de gracias y de alabanza a Dios, unidos a su Hijo Jesucristo, que se hace realmente presente en la Eucaristía, en el Santísimo. Y se da su tiempo para venir a la iglesia y estar un tiempito adorando a Cristo presente en la Eucaristía. Es un hombre, una mujer que adora. ¿Cómo este leproso? Claro. El que es buen cristiano alaba a Dios, tiene trato con Dios, ora, reza, se acuerda de Dios, bendice al Señor, no solamente le pide, sino que lo alaba, lo bendice, lo tiene presente, vive con el Señor, como nos decía la segunda lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Si perseveramos con Cristo en nuestra vida, reinaremos con Él. Si morimos con Cristo, viviremos con Él en el cielo. Así es. Se trata de eso, de vivir con Cristo, de morir con Cristo para reinar con Cristo, también con Él, en el cielo, después de nuestra muerte. Entonces el hombre, el cristiano, sano espiritualmente, tiene esa relación viva con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos, los ángeles, etc. Y ahí está la diferencia, y eso es lo que hace la diferencia. A veces solo queremos cosas materiales, a veces solo le pedimos al Señor de los milagros cosas materiales, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en el negocio, que tenga salud del cuerpo, que a mi hijo le vaya bien, que no sé qué. Bien, que no está mal pedir esas cosas al Señor si son cosas buenas, pero ¿cuántas veces le pedimos nosotros al Señor? Señor, dame luz para que yo vea que tengo que cambiar, que tengo que ser mejor, para que cambie mi vida, para que mi vida tenga más calidad, para que pueda hacer a los demás más felices. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, que mis hijos no se condenen, que mis hijos nunca vayan por malos caminos, que mis hijos puedan vivir contigo eternamente en el cielo? Esas peticiones me da la impresión de que no las hacemos mucho. Si llamáramos al Padre Manuel, ¿verdad?, a hacer una misa de salud, se nos llenaría la catedral de enfermos, ¿no? Porque vamos buscando solo la salud del cuerpo. Y cuando lo hemos hecho y han venido los enfermos, decimos, realmente el milagro es que todos estos enfermos que no vienen a misa nunca, vienen a la catedral ese día, ¿no?, a pedir la sanación de sus cuerpos. Pues si tienen fuerzas para venir ese día, ¿por qué no vienen todos los domingos? ¿O por qué sus familiares no los traen todos los domingos? Porque vamos buscando eso, que el Señor me cure el brazo, que el hígado que me va mal, que me quite la grasa del hígado, que la pierna que me duele se me cure, que ya. Pero no pedimos la sanación del alma, que al fin y al cabo, hermanos, lo que pervive es el alma. Es el alma, porque el cuerpo se destruye por la enfermedad, por la vejez y por la muerte del cuerpo. Pero el alma es lo que es inmortal en la persona. Por eso el Señor nos pide que colaboremos con Él en la salvación de nuestras almas. Pues de los 10 leprosos, uno obtuvo la salud para su cuerpo y la salvación para su alma. Y los otros 9 solo obtuvieron
la salud para sus cuerpos. Y esto a Dios no le da lo mismo, ¿eh? Esto al Señor le llega a su corazón y por eso pregunta Jesús, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Se pregunta Jesús. Y cuando el Señor nos ve y dice, mis hijos, la mayoría de mis hijos no me dan el culto debido en la Eucaristía, en las misas de cada domingo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No veo que recen, que oren, que alaben la gloria de Dios, que den gracias. ¿Qué pasa con ellos? Tan solo unos pocos. Y esto es así. De los católicos del Perú, si de los leprosos de 10 fue uno, de los católicos del Perú participan en la misa los domingos 3 o 4 de cada 100. ¿Y los otros dónde están? Diría Jesús. ¿Y los otros? ¿Dónde están los otros? Si todos los católicos, todos los que se llaman católicos aquí en Moyobamba, participaran en la misa los domingos, tendríamos un grave problema, ¿no? Es que no tendríamos iglesias suficientes para albergarlos a todos y tendríamos que multiplicar muchísimo las misas, pero ya ven que no es necesario, que ese problema no lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos, ojalá se nos tuviera que plantear, oye, tenemos que hacer más iglesias porque los católicos es que participan en la misa todos los domingos porque hacen caso a la palabra del Señor, hagan esto en memoria mía. Pero no tenemos otros problemas, pero ese no. Se repite la historia, queridos hermanos. La miseria humana con respecto a Dios se manifestó con Cristo y se sigue manifestando. Somos mezquinos con Dios, somos tacaños con Dios, los que nos llamamos sus hijos, los que decimos que creemos en Él, los que decimos que somos cristianos, católicos, pero luego no lo demostramos. La inmensa mayoría no lo demuestra. Como los 9 leprosos que ni se molestaron siquiera en agradecer a Cristo y siguieron su camino. Bien, que el Evangelio de este domingo nos haga reflexionar cómo es en la práctica mi relación con Cristo. Porque el amor se manifiesta en las obras y la fe se manifiesta en las obras, no solo en las palabras, sino sobre todo en las obras. Que así sea.